Señor, por tu fidelidad, Señor. Yo soy el primero que puedo decir, Señor, con realmente, Dios, poder asegurar que tú eres fiel, Señor. Señor, como un pecador débil, frágil, Dios puede hacer lo que hacemos, Señor, para ti, Padre. Eso es solo por la gracia tuya, eso es solo por la fidelidad tuya, Señor. Y yo soy el primer testigo de tu fidelidad, Señor, por cuán frágil y pequeño soy, Señor. Dios, en esta mañana yo te quiero dar gracias por mis hermanos fieles a ti, Señor. Y por los que no son fieles, también te doy gracias. Y te ruego que les ayudes a caminar hacia la fidelidad, Señor. Y que en esta mañana, Señor, al escuchar tu palabra, Señor, podamos tener un corazón sensible a tu voz, Señor. Espíritu de Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, Dios sea quien nos redarguya, nos anime, nos aliente, porque tú nos has dicho que Él es nuestro consolador, y así es, lo podemos claro en tu palabra, Señor, que tu Espíritu es quien nos da la fuerza, la capacidad, quien nos ayuda en nuestras debilidades y flaquezas, Señor. Esta mañana rogamos que sea tu Espíritu el que nos hable a través de tu palabra y nos alimente y nos fortalezca, y podamos entonces seguir caminando para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. Leí hace unos días una noticia de un juicio de un asunto que se dio en una corte en los Estados Unidos. No sé si alguno de ustedes la escuchó, la leyó. Y el juicio era sobre una mujer policía que había matado a un hombre porque se confundió de departamento. Ella creyó que el hombre estaba dentro de su departamento, dentro del departamento de ella. Sin embargo, el hombre estaba en su departamento y ella se equivocó de departamento, y ella creyó que este hombre le estaba robando, la estaba asaltando, le estaba invadiendo su privacidad, y ella disparó su arma de reglamento, su arma de policía, y lo mató. Obviamente la llevan a juicio, y el día que dan el veredicto dice que le dan 10 años de prisión. Este veredicto tiene, vamos a ver, voy a decir al menos dos reacciones. Uno, había gente que estaba sumamente indignada y molesta en la sala del juicio porque consideraban que no era justo lo que los jueces estaban haciendo por la poca cantidad de años, el poco de peso que estaban causando sobre esta mujer, sobre ella, que había matado a un hombre inocente que estaba en su propio departamento. Entre otras personas estaban ahí un hermano del que había sido asesinado. Cuando dieron el veredicto, obviamente esta mujer estaba deshecha, pues yo solo me imagino lo terrible que pudo haber sido para ella, como una policía, como una persona que se dedicaba a hacer este oficio. Entre esas personas se paró un joven y le dijo: yo te perdono. Era el hermano del que habían matado. Él se paró y le dijo directamente: yo te perdono, y no sé si sea posible que yo te pueda dar un abrazo ahora mismo, pero yo
quisiera abrazarte. Y la jueza dijo, sí puedes hacerlo. Y él fue hacia donde estaba aquella mujer, la abrazó por largo rato y le dijo, yo te perdono, yo te perdono. La abrazó y lloraron ahí los dos. Uno por el dolor que estaba experimentando por su hermano, pero también al ver la situación terrible de esta mujer. Bueno, resulta ser, mis queridos hermanos, que este joven se convirtió en un héroe en las redes sociales. Se convirtió en un héroe. Y empezaron a llegarle mensajes como si fuera un héroe por lo que había hecho. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la sociedad ve un acto como este como un acto de heroísmo? Y pensé, yo creo que es que vivimos en medio de una sociedad que no es justa. Vivimos y somos una sociedad que no es justa, pero sí justiciera. Sí justiciera. Esta mañana, el sermón de esta mañana se llama Jesús y su carácter bondadoso. Yo quisiera que fuéramos al texto bíblico de esta mañana, que es donde vamos, en el orden en que vamos, ¿verdad? En el capítulo 17 y en el versículo 24 hasta el verso 27, seguimos el caminar, el recorrido del Señor Jesús en su ministerio. Y dice en el verso 24 que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vea la pregunta que le hacen a Pedro. Interesantemente no se la hicieron a Jesús, fue a Pedro, a uno de sus discípulos. Vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo así de manera sencilla, sí. Yo creo que Pedro dijo eso tal vez sin estar convencido y sin saber si Jesús las iba a pagar o no, ¿verdad? Pero él simplemente, por las razones que fueran, o porque tenía conocimiento de causa, porque había visto a Jesús pagar las 2 dracmas los años anteriores que habían estado juntos, o por la razón que fuera, pero él simplemente respondió y dijo sí. Y al entrar en la casa, dice, Jesús le habló primero. Jesús se le adelanta y vea lo que Jesús le dice. A manera de una pregunta, ¿qué le parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿De quiénes cobran los reyes de esta tierra los impuestos o los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, ¿de quién? De los extraños. Y Jesús le dijo, ¿luego qué? Los hijos están exentos. Sin embargo, escuchen bien, mis queridos hermanos y hermanas, y le damos con entendimiento. Sin embargo, para no que no ofenderles, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrir la boca,
hallarás un qué, un estatero, es una moneda que equivalía a 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí, dijo el Señor, y por ti, por las 2 dracmas mías y las 2 dracmas tuyas. Ok, yo quisiera que primeramente viéramos algo para poder entender un poquito esto, el contexto. Ustedes saben que es importante, hermanos, el contexto para poder entender mejor lo que estamos leyendo. Dice que cuando regresaron a Capernaum, ¿por qué dice que cuando regresaron? Porque resulta ser que hacía mucho tiempo Jesús y los discípulos habían estado fuera de estos lugares. Habían estado fuera de Capernaum, de este pueblo de Capernaum. Y dice que las personas que cobraban las dracmas vinieron a Pedro a decirle que si el maestro de él, o sea Jesús, no las pagaba. Y Pedro, como ya les dije, hermanos, no sabemos por qué razón respondió así tan corto, tan veraz. No dijo, bueno, voy a preguntarle, no sé, dijo sí. No, como decía, no sabemos si él tenía conocimiento de causa para decir esto o simplemente, no sé si por temor o por la razón que fuera, él simplemente dijo sí, sin saber tal vez si Jesús las iba a pagar o no las iba a pagar. Cabe una pregunta aquí, creo yo. Debido al comentario que Jesús le hace a Pedro, la pregunta sería, ¿es que lo que están haciendo estas personas es injusto? ¿Es que lo que estas personas están haciendo es ilegal? O sea, de acuerdo a la ley de Dios. ¿Ustedes qué creen? Bueno, para eso nosotros tenemos entonces que dejar que sea la misma palabra de Dios la que nos lo diga. Si era una acción ilegal, injusta, o a qué se debe el comentario de Jesús, porque parece que en la forma en que Jesús aborda a Pedro y le dice lo que le dice, parece como que Jesús está diciendo o sabe que eso no es justo. Pero ¿en qué sentido no es justo? Vamos a ver, mis queridos hermanos, porque resulta ser que este era un mandamiento que Dios había, valga la redundancia, había mandado a su pueblo Israel, que una vez al año, cada persona mayor de 20 años, cada hombre mayor de 20 años, tenía que dar 2 dracmas. Y vamos a ver para qué y por qué. Vaya conmigo al libro de Éxodo, al segundo libro del Pentateuco. Vaya conmigo al capítulo 30 y al verso 12, para que podamos ver entonces cuando Dios allá en el desierto, cuando iba llevando a Israel en el desierto hacia la tierra prometida, Dios les da este mandamiento. Dice el verso 12: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, o sea, cuando hagan cuenta de los hijos de Israel, o sea, los cuenten, mayores de 20 años hacia arriba, ¿qué dice? Cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos, ¿qué? Mortandad, o sea, para que la ira de Dios no se encienda contra ellos por sus pecados, por su maldad. Resulta ser que esta era una ofrenda de paz delante de Dios, para que la ira de Dios no se encendiera contra ellos. Cuando los hayas contado, esto dará todo aquel que sea contado, ¿cuánto? Medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. ¿Sí? Conforme al ciclo del santuario, el ciclo de 20 queras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda
a Jehová. Entonces, ¿dónde está el problema? Si esta es la ley de Dios, y yo no sé si usted y yo estamos convencidos de esto, pero Jesús nunca violó la ley de Dios, nunca. Usted y yo sí, la violamos y la hemos violado muchas veces, pero Jesús nunca violó la ley del Señor. Hay que aprender a hacer una diferencia cuando Jesús señala mandamientos de hombres. Eso es otra cosa. Mandamientos de hombres, pero cuando se trata de la ley de Dios, Jesús nunca violó la ley de Dios, porque si Jesús hubiera violado la ley de Dios, hubiese pecado contra Dios y no hubiera sido el candidato perfecto para librarnos de nuestros pecados, de nuestra caída pecaminosa. Fíjese que seguimos leyendo la Biblia y esto vino a ser un mandamiento en Israel. Y en los días del rey Joás, allá en el segundo libro de Crónicas, no lo vamos a leer, solamente lo cito y para que usted, si usted quiere, luego lo lea. Allá en el capítulo 24, en el verso 9, voy a contarles un poquitito la historia muy breve. Resulta ser que Israel se había apartado de este mandamiento. Y no solo de este, de muchos mandamientos. Y habían dejado de darle mantenimiento al templo del Señor, ya en los días de Salomón hacia arriba, cuando ya estaba el templo. Y resulta ser que entonces el rey Joás, que era muy jovencito, por cierto, cuando empezó a reinar, retomó esta ley y le mandó a los sacerdotes que fueran y contaran al pueblo en toda la nación de Israel y recogieran este dinero para restaurar el templo, para darle mantenimiento, porque realmente para eso era que había sido puesto por Dios, para que viniera al santuario, viniera al templo del Señor y de esa manera se cubrieran algunos gastos. Ejemplo, la restauración, el mantenimiento del templo y también el sostenimiento de los sacerdotes, de los que servían ahí, o sea, todo el costo que eso tenía. Entonces, aparte de los diezmos, aparte de las ofrendas, también estaba esto que tenía que ver con esto, y era una ofrenda de paz delante del Señor, como un rescate. Obviamente usted y yo sabemos que nadie puede dar un rescate material por su alma en torno al pago de la justicia de Dios por los pecados, pero era una manera representativa de Dios de que al hacer las personas esto estaban pagando un rescate por su alma, ¿verdad? Así la ira de Dios no se encendía contra ellos, ¿verdad? Y no que estaban comprando a Dios. No podríamos tomar nada de esto de esa manera porque sería aberrante, sinceramente, pero solamente era una sombra y una figura de lo porvenir. Bueno, resulta ser que en estos días Israel se había olvidado. Él hace una reforma con asuntos de la ley, y una de las cosas que primero manda es que el pueblo vuelva a dar esta ofrenda, ¿verdad? De 2 dracmas de los que tenían hombres que tenían 20 años hacia arriba. Cada año era esta ofrenda que había que darla, ¿sí? Hubieron otros momentos donde igual Israel dejó de hacerlo y en algún momento retomaron esto, ¿verdad? Para honrar al Señor de esta manera. Un dracma, para que tengamos una idea, equivalía en los días de Jesús un poquito más que un denario. Un denario era la paga de un día de un jornalero. Entonces imagínense, eran 2 dracmas, eran 2 días de trabajo al año, que cada hombre mayor de 20 años debía de ofrecerle en dinero al Señor como una ofrenda de paz por el rescate de su alma, por el rescate de su persona.
los fariseos, como estaban en contra de Jesús, como eran sus acérrimos enemigos, ¿verdad? Definitivamente estaban expectantes a ver qué Jesús hacía y qué Jesús no hacía. Ellos eran justicieros 100%. Ellos no eran justos. Como ya advertí al principio de la predicación, nosotros no somos una sociedad justa, somos una sociedad justiciera. Yo no sé si ya con solo eso a usted y a mí nos dice mucho, ¿verdad? O nos dice algo. Una cosa es ser justo y otra cosa es ser justiciero. Justiciero es el que es demandante de la justicia, ¿verdad? Pero desde una perspectiva injusta, no justa. Dios es justo y Dios demanda justicia y Dios hace justicia y va a hacer justicia, pero esa justicia es justa, es perfecta. No así la de nosotros aún, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, resulta ser que ellos estaban expectantes. Y claro, como Jesús hacía mucho tiempo, no estaba por ahí. En el momento que vieron a los discípulos de Jesús, se dieron cuenta que Jesús estaba ahí con sus discípulos y, como decimos a los ticos, le cayeron inmediatamente. ¿Qué? Y su maestro no paga las 2 dracmas. O sea, en otras palabras, estaba diciendo, él no cumple la ley. Él no cumple la ley. Y yo no sé, la verdad, no sé, como decía, las razones por qué Pedro, así de primeras a nuevas, dijo sí. ¿Verdad? Lo interesante es que Pedro se va para la casa y ya Jesús sabía. Y ya Jesús sabía lo que había pasado y ya Jesús sabía de lo que se trataba. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, veamos la parte de la injusticia. Porque la forma en que Jesús lo aborda parece ser claramente, creo yo, que él está hablando de que los reyes no son justos en cobrar los impuestos, o en este caso este tributo, ¿verdad?, que era mandado conforme a la ley. Pero parece que en la administración del ejercicio de este cobro, ellos no eran justos. Lea conmigo. Pedro se tuvo que haber sorprendido mucho porque Pedro llega a la casa, entra y Jesús lo aborda de una vez con el tema. Él dijo sí. Y al entrar en la casa, Pedro, ¿qué pasó? Jesús le habló primero. Esta expresión no está ahí de balde. Lo que nos quiere decir Mateo es que Jesús le empezó a hablar del tema de lo que había pasado allá antes que Pedro le contara. Antes de que Pedro le dijera, Señor, mira lo que me pasó. No es que estaba allá y los que cobran el impuesto, las 2 dracmas, el tributo, vinieron a mí a decirme que si era que si usted y nosotros o yo no pagábamos ese impuesto. No, Jesús lo sorprende y vea lo que Jesús hace. Y le dice, ¿qué te parece, Simón? Oiga la pregunta que le hace, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, y le pregunta, a ver, por el conocimiento que tenía Pedro de cómo sucedían las cosas, ¿no? Como ciudadano israelita y romano, él sabía cómo sucedían las cosas. Dice, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Y dice, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro, con conocimiento de causa, le respondió, de los extraños. Ellos no le cobran a sus hijos ese impuesto, los tributos, no se los cobran. Y Jesús le dijo, luego los hijos quedan exentos, pero no los extraños. Los extraños tienen que pagarlo por ley, pero los hijos no. ¿Sí? Entonces, Jesús le presenta definitivamente a Pedro un cuadro político, social, religioso de los días de los reyes que gobernaban a la nación de Israel,
que no eran justos, que eran imparciales, es lo que Jesús le está diciendo. Y de lo que creo que Pedro está entendiendo claramente, que ellos eran imparciales, que los tributos solamente se los cobraban a los demás, pero no a su familia, no a los suyos, posiblemente ni siquiera a los que eran cercanos a los reyes, a los que de alguna manera estaban involucrados en el gobierno. Ellos no se los cobraban, pero sí eran justicieros en cobrárselos a los demás y en reclamar y decir: esta es la ley del Señor, que hay que pagar este impuesto. ¿Sí? ¿Y dónde está lo injusto? ¿Dónde está lo injusto? Pregunto, ¿de quién era el templo? Era para el templo. ¿De quién era el templo? De Dios el Padre. Esta casa, casa de oración, casa de Dios, casa de oración será llamada. ¿Y quién está ahí? Dios, el unigénito Hijo del Padre. Empezamos a entender dónde está lo injusto. Le están cobrando el impuesto a Dios mismo, le están cobrando el tributo a Dios mismo. Y pregunto, ¿y de qué tenía que librarse el Señor para pagar esta ofrenda, para pagar este impuesto? ¿De qué se tenía que librar el Señor? Si el templo es del Padre y Él es el Hijo unigénito, Él no tenía por qué pagar ese impuesto, Él no tenía por qué pagar nada. Ahí es donde está lo injusto. Pero como ellos eran justicieros e injustos a la vez, ellos consideraban que Jesús tenía que pagarlo y estaban prestos a cumplir la ley, porque así eran ellos, ¿no? Eran así, eran justicieros. Ellos tenían la ley, ¿verdad? Y la ley la letra había que cumplirla, aunque a usted de fuera como fuera, y aunque a usted le cortaran la cabeza o lo que pasara, a ellos no les importaba. Era cumplir la ley. ¿Sabe que yo me doy cuenta de algo, mis queridos hermanos y hermanas? Y lo digo por mí mismo, primeramente. Todavía nos falta mucho para ser justos. Pero si hay algo que nosotros traemos por naturaleza y nos vemos permeados en esta cultura en que vivimos, es el ser justicieros. Y es que fíjese que nosotros somos dados a que cuando nosotros pensamos en la justicia, tenemos una medida para los demás y otra para nosotros. ¿Cierto? Y aquí está el primero. Aquí está el primero, que muchas veces reconozco mi pecado, que he querido demandar justicia antes que cualquier otra cosa. Y este es el punto de Jesús con su discípulo, con Pedro. Este es el punto. Es que Jesús no se tuvo que haber bautizado, y sin embargo, ¿qué dijo cuando Juan le dijo: yo no soy digno ni de desatarle el calzado a usted? O sea, no soy digno ni de tomar el lugar de un esclavo para con usted. Pero ¿qué dijo Jesús? Deja que ahora cumplamos toda justicia. Jesús se sometió plenamente a la justicia divina. Aunque él no tenía nada de qué arrepentirse,
¿Y el bautismo era para qué? Para reconocer la pecaminosidad y la necesidad de tener un corazón preparado para el que venía, para el Mesías. Y Jesús, como quien se somete a la ley de Dios totalmente, primeramente es el que se bautiza entre los que se bautiza, como si él tuviera de qué arrepentirse, como si él no fuera el que venía más bien a librarnos del pecado. Pero ¿por qué el Señor hace esto? Porque Jesús definitivamente, mis queridos hermanos y hermanas, tenía un corazón bondadoso, un carácter bondadoso. Y vamos a ver esta mañana que el llamado y el ejemplo que Jesús nos da en un evento como este, donde Él dice, mire, esto es lo justo, esto es así, esto es injusto, pero ¿qué? Para no ofenderles, para no darles en qué hablar, para no ofenderles. Ve, Pedro, echa el anzuelo y el pez que vas a pescar, en él hay una moneda que es un estatero que equivalía a 4 dracmas, y págales mi tributo, mi impuesto por mis pecados, ¿cuáles? Y los tuyos. Ve y págalo para no ofenderles. O sea, Jesús reconoce que lo que ellos hacían no era justo. No había parcialidad, no había justicia en realidad, aún en el cumplimiento de la ley de Dios. Pero que Él había venido para someterse a la ley de Dios y que Él tenía un carácter bondadoso. Yo quisiera que esta mañana nosotros, por la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, aprendiéramos una lección para nuestra vida. Y es, ¿qué es lo que tiene que ser más importante para nosotros? Obviamente no estamos diciendo que no tiene que haber justicia, no estoy diciendo eso. De hecho, la palabra del Señor dice lo siguiente: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Ha leído ese texto? ¿Ha leído esa escritura? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno de Dios se fundamenta en la justicia y por lo consiguiente en el juicio. Porque para aplicar la justicia tiene que haber juicio, ¿cierto o no? Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Lo que quiere decir es, Dios no gobierna de manera injusta. Dios gobierna de manera o de acuerdo a su justicia. Y esa justicia es justa. Parece una redundancia, pero no. Es justa. Porque ya dije que lamentablemente nosotros en nuestra propia naturaleza no somos justos, pero sí justicieros. Y es que yo creo que nosotros, la mayoría del tiempo, hermanos, tenemos una medida de justicia hacia mi prójimo, pero resulta y parece ser que no es exactamente la misma que yo me aplico a mí mismo. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Que en algún momento uno, hermanos, luego dice, pero si esto me lo aplicaran a mí mismo, ¿será que yo esto lo cumplo? ¿Será que yo realmente soy así, tan justo como yo pretendo que los demás sean conmigo? Yo les aseguro, mis queridos hermanos, que si nosotros hiciéramos un análisis, un examen justo de nosotros conforme a la justicia de Dios, nos daríamos cuenta que la mayoría del tiempo, para no decir siempre, no
No lo hacemos. No lo hacemos. Somos una sociedad justiciera, no justa. Justiciera significa demandante de justicia. Y es que vea usted, mi querido hermano y mi hermana, usted ve cuando entrevistan a una persona que le han matado un familiar, a ver, ¿qué es lo que normal y comúnmente se escucha y se ve de estas personas? Que obviamente nadie puede ser tan ingrato como para ignorar el dolor que están viviendo. Pero ¿qué es lo que sale prontamente de los labios de una persona que le han matado a su hijo, a su hija, a su hermana, no sé, que le han matado? ¿Y qué es lo que inmediatamente sale ahí ante las cámaras de aquel periodista que le está diciendo? ¿Y usted qué espera? ¿Qué es lo que dice? Todo el peso de la ley que caiga sobre esta persona. ¿Usted se imagina que nosotros usáramos la misma ley para nosotros mismos? Y nos dijeran, ¿y usted qué espera que Dios haga con usted? Que me caiga todo el peso de la ley divina. ¿Dónde quedamos, hermanos? ¿Ve el punto? ¿Dónde quedamos entonces? ¿Dónde quedamos? Entonces, ¿dónde quedaríamos? Si Dios dice, ok, ¿usted quiere justicia? Yo voy a hacer justicia con usted. Yo voy a juzgarlo de acuerdo a mi justicia, que es perfecta. La pregunta es, ¿dónde nos meteríamos? ¿Ve que vivimos en una sociedad justiciera, pero no justa? ¿Qué pasaría si fuera a la inversa? Que esa persona está del otro lado, siendo el ofensor, no el ofendido, el ofensor. Y le preguntan, ¿y usted qué espera de la ley? Nunca, bajo ninguna circunstancia, he escuchado a nadie decir que me caiga todo el peso de la ley. Nunca. Porque hasta cierto punto, aún el que ha cometido un delito, de alguna manera, espera que se apiaden de él, por lo menos de alguna manera. Y si por lo menos, si cometí ese pecado, bueno, no lo confiesan así, pero ese delito, cometí ese delito, pero si por lo menos tuvieran un poco de misericordia de mí y no me aplicaran todo el peso de la ley, y que de 50 años que me merezco, solo me den 25, me den 10. Eso es lo que espera a la persona cuando ofende, cuando comete un delito, hermanos. Y lo digo porque yo he estado relacionándome por casi 10 años con personas privadas de libertad. E incluso, ¿sabe qué? Algunos de ellos me decían, pastor, yo estoy aquí injustamente. Y yo no puedo decir, porque yo ni soy juez, ni abogado, ni estuve en la corte con el pleito, con el juicio que le hicieron. Yo no puedo decir nada de eso. Solo que me llamaba la atención que incluso una persona de ellas era que había sido cristiano y estaba ahí por violación, y ya al tiempo, a los años de estar hablando, él un día me dijo, es que esto me pasó a mí por bruto. Y yo, ¿cómo por bruto? Bueno, sí, todo pecado en realidad es una brutalidad. Él me dijo, me pasó esto por bruto, pastor. Casi llorando porque nada que le daban la libertad, nada que salía y nada que salía. Y él quedándose ciego, hermano, ya él es pintor y él hace unos cuadros maravillosos, pero ya él casi no podía pintar. Me decía, pastor, a veces lo que veo es como una apenas sombras. Necesito que me operen y aquí no me van a operar. Yo me voy a quedar ciego, me decía. Esto me pasó por bruto, me dijo. Entonces yo creo que él sí se sinceró más
y dejó ver un poco más de la realidad de lo que él había hecho. Y me dice, es que yo fui tan bruto, dice, que yo le hice caso a esa carajilla que ella era mayor de edad, dice, y me metí con ella. Y así que me metí con ella y ella me dijo, ahora sí, tienes que dejar a su esposa para que se haga cargo mío y me dé todo lo que yo quiero y todas las demás cosas. Entonces yo dije, no, ¿cómo yo voy a dejar a mi esposa? Tenemos un matrimonio de tantos años. No. Y entonces me dice, entonces lo voy a denunciar por violación porque yo soy menor de edad. Uy, pastor, qué bruto. Y le dije, sí, tienes toda la razón, fuiste muy bruto. Porque teniendo a tu esposa, no era justo que te metieras con otra mujer que no era tu esposa. No era justo, eso te pasó por hacer lo injusto delante de los ojos del Señor. Pero se da cuenta, ni las mismas personas que cometen un delito están a veces tan conscientes de que merecen, que lo que están pagando es lo que merecen. No, siempre vamos a tratar de hacer creer o ver o hacernos creer que no, esto no es justo. Porque no somos justos, somos justicieros. Y tenemos que pasar de ser justicieros así, ser justos. Porque Dios es justo. Y Dios manda de nosotros, hermanos amados, mis amadas hermanas, demanda de nosotros justicia. Justicia para con Dios. ¿Qué es ser justos para con Dios? Responderle así como Él es justo con nosotros y fiel. Sí, ser justos es fiel, fidelidad a Dios. Amor, fidelidad, entrega, dedicación, honrar su nombre. Y por supuesto, hermanos, necesitamos la justicia en la iglesia, claro que sí. Si en la iglesia no hubiera justicia o no apelamos a la justicia de Dios, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar en la iglesia? ¿En qué se convierte la iglesia? En una alcahuetería, donde cada quien hace lo que bien le parece. Y recuerdan ustedes una historia fatal cuando eso sucede. Libro de Jueces. Y yo no sé, me parece a mí que es como contradictorio leer el libro que se llama Jueces, pero a la misma vez leer al principio y leer al final que en los días de los jueces cada uno hacía como bien le parecía. Constátelo. Principio del libro de Jueces, final del libro de Jueces dice exactamente lo mismo. Había una anarquía en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo, como no había un rey que les demandara la justicia divina, entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Claro, demandaban justicia, eran justicieros, pero no cumplían la justicia de Dios, no se ajustaban a la justicia de Dios. Y aquí vemos a Jesús, hermanos, que ante una situación de injusticia, porque es una situación de injusticia con el Hijo de Dios, con Dios mismo, ¿qué hace Él? ¿Qué elección toma? ¿Qué saca de su corazón para dar? ¿Qué saca? Porque yo les digo una cosa, hermanos, si Jesús hubiera querido en ese momento, hubiera matado a todos esos hombres y hubiera destruido a todos esos hombres. ¿Y saben qué? Eso hubiera sido lo justo. De que lo hubieran ofendido al Hijo de Dios de esa manera. ¿Sabe por qué Jesús no lo hizo? Porque bendito y alabado es su nombre, que Él ante los pecadores e ingratos, injustos, inconscientes,
de su justicia, prefiere poner por delante la bondad, el amor, la misericordia, antes que la justicia. Porque Él sabe que si Él pone la justicia y solo la justicia, nos tiene que destruir a todos. ¿Y sabe por qué usted y yo hoy estamos aquí, mis queridos hermanos? Y podemos nosotros acercarnos a Dios confiadamente. Porque Dios, en la persona del Señor Jesucristo, Dios el Padre, y en la persona del Señor Jesucristo, Él ha tomado la decisión ante nuestra maldad, ¿sí? Ante nuestra maldad, ante el hecho de que nosotros merecemos ser destruidos por Él, por su justicia, por su santidad. Ha preferido derramar lo que a nosotros nos correspondía sobre su propio Hijo antes que hacerlo sobre nosotros. Y eso solo lo hace un corazón bondadoso. Cuando puede ser que en algún momento merezca el castigo esa persona, pero al igual que este joven, se puso de pie y le dijo a esa mujer: te perdono. Y es más, deseara darte un abrazo ahora mismo si fuera posible. Y algo que debería de ser en nosotros los cristianos, lo común, el común denominador, que seamos personas perdonadoras, bondadosas, amorosas unos con otros. En realidad, la mayoría del tiempo, hermanos, no es así. Y yo creo que aquí ninguno de nosotros puede decir yo sí. Yo no me atrevería a levantar la mano, hermano. Prefiero pensar realmente desde la realidad de mi vida, examinarme, poder decir: no, Señor, necesito aprender de ti, Señor. Porque mi humanidad me quiere traicionar. Porque mi humanidad me quiere llevar a mí a querer que otros sean justos para conmigo, pero ¿cuán justo soy yo para con mis hermanos? ¿Cuán justo? ¿Sabe que el apóstol Pablo, que fue, por cierto, ahora mientras estábamos cantando, no sé por qué vino a la mente mía el apóstol Pablo, y solo me imaginé al apóstol Pablo metido en una cárcel, encadenado. A veces nosotros, hermanos, cuando la iglesia está así un poco vacía y usted ve que algunas personas como que no priorizan, no sé, ¿verdad? No sé, no priorizan o no priorizamos a veces. Y entonces la iglesia, ustedes han visto que un domingo a veces está más llenita y otro día a veces está así como hoy, más vacidita, y otras veces más vacidita. Y a ver, sinceramente, ¿cómo se siente usted? Triste, ¿verdad? Pero nos sentimos tristes de una manera justa o nos sentimos tristes de una manera injusta. Yo creo que a veces es más injusta que justa, aunque sí, ¿quién no desea que todos entendamos que el domingo es el día de quién? Eso lo decimos fácilmente, pero ¿cuántos estamos convencidos que el domingo es el día del Señor? No todos estamos convencidos de eso, hermanos. Si eso fuera así, hoy este lugar estaríamos todos los que estamos aquí en esta iglesia, todos. Y no quiero ser injusto hablando de injusticias. Si alguien está enfermo, si alguien tiene una situación fuera de control, pues es más que entendible si no está aquí. Pero yo me refiero a en la medida de las posibilidades que todos tenemos, en el momento cuando es posible que es porque no estamos convencidos que el domingo es el día del Señor.
Entonces el día del Señor lo mismo nos da cogerlo para el Señor como cogerlo para nosotros. Y ve cuán injustos somos. Y Él es Dios. Y Él nos lo da todo. Y Él es el único digno de que nosotros seamos justos con Él, honrándolo en todas las cosas. Y estas son cosas que son básicas. No estamos hablando de algo extraordinario. ¿O es que es extraordinario que nos congreguemos todos los domingos? Yo creo que no. Si no, entonces hay un problema con la justicia divina desde nuestra perspectiva humana, carnal. ¿Sí? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué elige? Entre justicia y bondad, ¿qué elige? Bondad. Y decía que el apóstol Pablo vino a mi mente ahora y yo me imaginé y yo dije, me siento triste, como decía mi hermana Cinia o decían algunos de ustedes, yo me siento triste, hermano. Como pastor me siento triste. Pero yo me puse a hacerme un autoexamen. ¿Por qué me siento triste? ¿Es acaso que sin darme cuenta mi mente está todavía gobernada por ideas que no son las correctas? ¿Es porque acaso yo pienso que si hay un montón de gente el asunto está bien y si hay un poco de gente el asunto está mal? Me puse a hacer mientras oraba ahí, cantaba, me puse a hacerme esa autocrítica y ese autoexamen. Y dije, Señor, examíname. ¿Por qué me entristezco? ¿Y sabe qué me vino a la mente? Pablo. El culto de Pablo era Pablo solo en una cárcel encadenado en algunas oportunidades. O con algún ayudante que estaba ahí de los que llegaban a asistir a Pablo en sus cárceles, en sus prisiones. Y yo me puse a pensar, ¿y cómo se podía sentir el apóstol Pablo? ¿Y cómo es que del corazón de Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, salen estas palabras tan extraordinarias? ¿Saben por qué? Yo creo que Pablo había entendido algunas cosas que tal vez nosotros todavía no hemos entendido a cabalidad. Ahora, no es que dejemos de tener que sentir compasión o tristeza cuando no estamos haciendo lo correcto delante del Señor. Claro que sí. Pero hoy tal vez el llamado es revisemos más allá, a ver si más allá no será que hay otra cosa, otra motivación en nuestro corazón. Y yo soy el primero como pastor que tengo que hacerlo porque pues yo no sé si usted se ha dado cuenta que ningún pastor quiere que su iglesia esté vacía. No sé si sabían eso. Y los pastores tenemos muchas tentaciones, más de las que ustedes se imaginan, hermano. Porque usted habla con un pastor y un pastor le cuenta, hermano, vieras, hermano, ya no cabe en la iglesia, no sé qué hacemos, qué hacer. Y yo vengo aquí y veo tantos asientos vacíos. Y mi humanidad entonces, empieza a decir, ¿y qué pasa aquí? A ver, ¿cuánto nos ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces, hermano. Y Dios, en su gracia y su misericordia, me ha ubicado. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él lo quiere, con el que Él quiere, en el lugar que Él quiere. Y usted y yo no tenemos que aprender, hermanos, a creer en Dios y a creer que Dios es fiel si Dios hace con nosotros lo que está haciendo con otros. Error garrafal. Error garrafal. Usted y yo evoquémonos, hermanos, por cierto. Ya vienen en camino los folletos, los tratados que por la gracia de Dios nos van a obsequiar, nos los van a dar regalados. Vamos a poner un sello, hermanos, ahí, vamos a salir. A ver, ¿cuántos? No sé. El otro día pregunté, mejor no vuelvo a preguntar. No hubieron amenes. Pero bueno,
Yo estoy orando, hermano. ¿Cuántos están orando por eso? Yo estoy orando. Porque es necesario que nosotros empecemos a predicarle a Cristo a otras personas. ¿Sí? Bueno, ese no es el tema, solamente es un paréntesis. Y lo que quiero decir es, hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Jesús, hermanos, elige la bondad y dice, para no ofenderlos. ¿Sabe que eso solo nace de un corazón bondadoso? Cuando podría ser que requiera aplicarle la justicia, lo que le apliquemos sea la misericordia. ¿Y saben lo que es la misericordia? ¿Alguien sabe lo que es la misericordia? El significado que tiene, la connotación primordial que tiene la palabra misericordia, o el concepto, más bien realmente la acción de misericordia. Definitivamente trae nuevas oportunidades. No darle a la persona lo que realmente merece. ¿Sí? No darle lo que merece. Y ahí es donde viene entonces la gracia. Porque la gracia es darle lo que no merece. No darle lo que merece y darle lo que no merece. Y mis queridos hermanos y hermanas, ese es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él prefirió, para no ofenderles, para no causarles a ellos molestia, prefirió Él pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa. Solamente leo este texto, hermanos, y con esto vamos a terminar. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 7, dice: así que, por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos. Oiga, Pablo está regulando, está dirigiendo a los hermanos en la iglesia de Corinto, porque en la iglesia de Corinto abundaban los pleitos, las disensiones, hermanos. Los hermanos estaban tan divididos que ¿sabe qué sucedía? Que entre los mismos cristianos se denunciaban ante las cortes de fuera. Entonces, el hermano fulano llevaba al hermano sutano ante la corte porque había hecho algo que lo había agraviado, lo había ofendido. Y entonces lo llevaba a la corte. Y allá estaban los jueces mundanos y paganos haciendo juicio de dos cristianos. ¿Y sabe qué? Pablo dice, es ya de por sí una falta. Ya es un mal. Eso que está sucediendo entre ustedes, que entre ustedes hayan pleitos entre vosotros mismos. Y oiga lo que Pablo pregunta: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? O sea, ¿por qué en lugar de estarse demandando en las cortes, por qué más bien no sufren el agravio? Y ahorita vamos a ver lo que eso es. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Y esto, hermanos, solo tiene cabida en un corazón que decide ser bondadoso. Entonces, me hace recordar muchos dichos que nosotros no solo oímos, sino que tal vez en algún momento hayamos hasta dicho: el que me la hace, me la paga. El que me la hace, la paga. Sí, pero oiga lo que Pablo dice: carácter cristiano, carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Dios? El que me la hace, me la paga. Sí, en última instancia. Sí, porque dice que Él no tendrá por inocente al malvado. Pero Dios apela primero a la bondad. ¿Sabe por qué, mi amado hermano y mi hermana? Porque Dios quiere que el pecador se arrepienta. No tenerlo que enjuiciarlo para destruirlo. Dios quiere que el pecador se arrepienta.
Entonces Pablo está diciendo a los hermanos allá en Corinto, ¿sí? Miren, no hay alguien sabio entre ustedes que haga juicio, que juzgue las cosas justamente entre ustedes en la iglesia. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que entre cristianos no deberían de haber pleitos fuera de la iglesia, hermano. Que se ventilen o que se resuelvan fuera de la iglesia. Debería de ser que nuestros pleitos, esperemos que no lo hayan, pero si los hay, que nuestros pleitos se solucionen aquí adentro entre nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque elegimos ser bondadosos. El hermano fulano, la hermana fulana, el pastor me ofendió, fulano me ofendió, pero yo voy a dejar pasar la ofensa. El agravio es la ofensa. Voy a dejarlo pasar. No me voy a mantener siendo justiciero. No voy a demandar que se haga justicia, que todo el peso de la ley le caiga. No. En primera instancia, voy a dejar pasar la ofensa, hermanos. ¿Por qué no sufren ustedes mejor el ser defraudados? ¿A cuánto nos gusta ser defraudados? Por eso es que nosotros tenemos que aprender a ser como el Señor Jesucristo, hermanos, bondadosos. Porque cuando hay bondad, ¿sabe qué? Se sufre el agravio, o sea, se padece el agravio. No es que no siento nada, es que lo sentí, lo siento, pero tomo una decisión. Y la decisión es que dejo pasar la ofensa. Ese es un carácter bondadoso, ese es un corazón bondadoso. Y eso es lo que el Espíritu de Dios, hermanos, está formando en nosotros, el carácter de Cristo. Apelemos a esa bondad del Señor. Acordémonos cuántas maldades Dios me ha perdonado a mí. Y que cuando el hermano entonces peca, ustedes que son espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre. No así, rácatelas. No, con espíritu de mansedumbre, buscando realmente, hermanos, el que seamos restaurados. Espíritu de mansedumbre. Ustedes que son ¿qué? Espirituales. Eso quiere decir que esto es para gente espiritual. La gente espiritual entiende estos términos y entiende la esencia de esto. Y dice, yo elijo eso, yo quiero eso para mi vida. Yo les digo con todo mi corazón, hermanos, yo quiero eso para mi vida. Yo quiero eso para mí, hermanos. Yo quiero ser así como Él. Así yo quiero, no estoy diciendo que ya sea como Él, quiero ser como Él. Cuando yo leí eso y empecé a leer el contexto y todo, me maravillé. Yo dije, verdaderamente, es que eso es lo mismo que tú has hecho conmigo. Es lo mismo que has hecho. No me paraste contra la pared y me acribillaste. Tenías toda la razón para hacerlo, pero no lo hiciste. Me perdonaste y me sigues perdonando, porque sigo ofendiéndolo, hermano. Sigo haciendo cosas que no lo agradan, cosas que no son justas para con él ni para con mis hermanos. Y sin embargo, él me ayuda a arrepentirme, me ayuda a reconocer mi pecado y arrepentirme. Que esta mañana, mis queridos hermanos y hermanas, el Espíritu de Dios, que es el que nos ayuda con nuestra humana debilidad, escuche bien, el Espíritu Santo, Él es el que nos ayuda, Él es el que obra en nosotros el carácter de Cristo, Él es el que está esculpiendo el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Pero en lo que a nosotros nos corresponde, en nuestra responsabilidad,
Este es el camino que tenemos que tomar, que tenemos que decidir tomar, es ser personas bondadosas, benévolas, personas que anteponen la bondad antes que el juicio. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos y hermanas, a morir a nuestra naturaleza justiciera y a ser realmente justos. Porque el que es realmente justo, ¿sabe qué? No solo demanda justicia. Dios, que es enteramente justo, ya lo dije, prefirió, eligió, decidió desde antes de la fundación del mundo castigar a su propio hijo antes que hacerlo con nosotros. Ese es el carácter de un Dios bondadoso. Y ese es el carácter de Jesús. Ese es el carácter que Jesús mostró, hermanos, a cada instante, a cada momento. Con aquella mujer, con aquel hombre, con aquella mujer que estaba ahí, la tenían para acribillarla a pedradas porque iban a hacer lo que la ley decía, pero no con un carácter justo, sino justiciero. Y eso es lo que Jesús no podía tolerar, no podía soportar. Y entonces, ¿qué es lo que aplica el Señor ahí una vez más? Su bondad, hermanos, su misericordia. Que el Señor nos ayude, hermanos, en nuestras relaciones interpersonales a comportarnos así. ¿Estamos en un aprendizaje, sí o no? ¿Estamos en una transformación, sí o no? Sí es, hermanos. Que el Señor nos ayude a tener un corazón bondadoso. Que Dios me los bendiga, hermanos. ¿Dónde está la? Ah, ya está la directora.